Bueno, vamos a arrancar con la primera disertación de hoy, la primera mesa panel. Vamos a hablar sobre inquietudes contables, administrativas, legales, todo lo que refiere a ese tipo de inquietudes asociado a las empresas de turismo, ¿sí? Ahora en un ratito voy a pasar a leerles quiénes son los disertantes y el moderador que tenemos hoy. Vamos a esperar que se acomoden las mesas, así es un poco más fácil prestar atención. Hoy es un día un poco más largo, arrancamos temprano, terminamos al final, tenemos el cóctel de cierre recién 9:30, así que en el medio vamos a tener distintos breaks y vamos a tener la oportunidad de hacer un networking. Ayer dos colegas de Chile me preguntaban cómo hacían para si querían hablar con un operador, si querían conocer a alguien. La idea es que por el formato en el que está armado esto, hay que aprovechar un poco los networking, salir a hablar. Ayer estuve hablando con un par de personas que asistieron. Recibí algunas críticas, recibí algunos elogios y la idea es ver después cómo lo capitalizamos. Más tarde vamos a estar hablando un poco de eso. Ahora, para avanzar en esta primera charla, para avanzar en las principales inquietudes contables, legales y administrativas que tenemos en turismo, les pido un fuerte aplauso para recibir a toda la mesa panel. Ahora los voy a ir presentando uno por uno. Adelante, por favor. A ver si. Hola, mucho gusto. Saludos a este lado, si no. Hola. Un gusto. Igualmente, mucho gusto. Encantado. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, ahora voy a sacar el machete, que obviamente es tecnológico porque estamos en este congreso, pero vamos a pasar a leerles. Bien, hoy en esta mesa panel vamos a tener a Javier Huanstrau, que es abogado con estudio de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de Salamanca, en España. Es titular del estudio de abogados propio y es consultor legal del gobierno de la provincia de Salta y director de los diplomados en derechos de los usuarios y consumidores de un montón de universidades como la de Salta, la UCES y varias más. Tenemos a Mabel Mensa, que es técnica superior en Administración de Empresas y Turismo, es licenciada en Administración de Empresas y es la responsable del área de desarrollo y financiamiento justamente de la FAEBIT. Ha sido expositora y panelista en varios congresos y conferencias en Argentina y en el extranjero. Tenemos a Agustín Alejandro Beberaggi, que es abogado, es asesor legal desde el 2003 de la Federación, o sea, de la FAEBIT. A Verónica Sánchez, que es contadora con más de 9 años de experiencia en el sector de comercialización turística. Y va a estar moderando Walter Rodríguez, que es socio gerente de viajobien.com. Me gusta que siga habiendo intersección de las .com porque, digamos, es más o menos lo que estuvimos viendo y cómo asociarnos. Los dejo con ellos, que son los que saben. Nos vemos en un rato. Otro fuerte aplauso, así se animan un poco a hablar, que están dormidos como ustedes. Éxito, chicos. Que lo disfruten. Hola. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que hay muchísima más concurrencia de lo que pensamos que iba a haber a esta hora. Así que estamos mucho más nerviosos de lo que pensamos que íbamos a estar. Y vamos a tratar de hacer este panel bastante más amigable de lo que suele ser un panel impositivo y técnico y legal. Primero quiero pedir disculpas. Estaba anunciado Pascual Barbieri, pero tuvo un problema de salud y Verónica, gentilmente y con mucha valentía, lo está cubriendo. Y vamos a tratar de que esto sea más una especie de charla de café al principio, con una serie de preguntas y una serie de planteos, y abrir más espacio después a las preguntas para dedicarle un poco más de tiempo a las inquietudes que haya de estos temas. ¿Sí? Bueno, comenzando. ¿Quién quiere? ¿Mabel? Bueno. A ver, ¿es cierto que uno puede armar un stand en FIT, por ejemplo, y que le devuelvan el 60% de la inversión? Sí, efectivamente. No. Así no. Es cierto, pero no se escucha. ¿Cómo hago para que esto esté prendido? Hola, hola. ¿Está prendido? Ahí está. Dale, hola. Sí, efectivamente, Walter. Las empresas, las agencias de viajes, las empresas de turismo pueden obtener el subsidio y le devuelven el 60% del valor de un stand llave en mano, incluyendo la folletería, el material promocional y todo lo que necesite para la feria. ¿Hay agencias que hayan hecho esto? ¿O esto es una primera presentación? No, ya hay agencias. Esto tiene
por lo menos 3 años que estamos tratando de sumarlos a la FIT especialmente, pero Hotelga y otro tipo de ferias dedicadas al turismo. Aproximadamente tendremos unos 60 proyectos que ya se otorgaron y ya se cobraron. Bien, o sea, que de la inversión de FIT, lo que yo calcule como inversión y lo que pague, me devuelven el 60%. El 60%. Bien, ¿qué otras cosas se pueden hacer que me devuelvan plata de la inversión? Sí, se puede hacer todo lo que esté relacionado con la contratación de profesionales o consultores que le ofrezcan un servicio de asistencia técnica. Por ejemplo, un sistema de gestión informática, una página web, un diseño, un rediseño, una implementación, una certificación de una norma de calidad y todo aquel servicio que la empresa necesita, desde lo más simple hasta, no sé, un tablero de mando, actividades que le permitan a la empresa mejorar su rentabilidad y competitividad a través de la contratación de profesionales. O sea, a ver, si yo quiero armar una central de reservas online, imaginemos que soy un operador y quiero armar una plataforma de reservas online. Yo hago una inversión y después me devuelven el 60% de la inversión. Sí, efectivamente, porque esto, es muy buena la aclaración, esto es contrafactura. Quiere decir que tenés que presentar la factura, la solicitud de desembolso y contrafactura, a los 60 días te devuelven el dinero de esa factura. Pero las devoluciones pueden ser en 1, 2 o 3 cuotas. No quiere decir que tiene que terminar el proyecto para que le devuelvan la totalidad de esas facturas. Se puede Puedo hacer en hacerlo etapas. en etapas, exactamente. Y los proyectos pueden tener una duración de 1 mes a 9 meses. Y además la empresa, una vez que cobró el 75% del subsidio, puede pedir otros proyectos y así sucesivamente. Una página web, si quiero hacer, también me devuelven plata. Exactamente, la página web puede ser simple, una página, un diseño con motor de búsqueda, o puede ser una página integrada al sistema de gestión con las aplicaciones que se necesiten, ¿no? Aplicaciones para que funcione en los celulares, aplicaciones para que puedan trabajar con las redes sociales. Puede ser chiquito, como yo le decía, o grande. Puede ser una página que interactúe con todos los proveedores o una simple página para iniciar, digamos, alguna agencia de viaje chiquitita que no tiene demasiadas pretensiones, simplemente que lo encuentren y ofrecer sus servicios, hasta hacer una página integrada de las que, bueno, ya sabemos, de agencias grandes que tienen plataformas importantes. Digamos, desde los dos extremos se puede hacer. Siempre y cuando la devolución no exceda los 200.000 pesos por cada proyecto. O sea, que yo puedo invertir, imaginemos, 350.000 pesos y me estarían devolviendo hasta 200.000 Hasta pesos. 200.000 pesos, exactamente. El 60% en este caso, porque se trata de sistemas informáticos, se trata de este tipo de servicios. Pero cuando es una implementación o una certificación de una norma de calidad o proyectos que tengan que ver con mejorar el ambiente, se le devuelve el 80%. ¿Qué es mejorar el ambiente? Bueno, podría llegar a ser, independientemente de un sistema, de la implementación y la certificación de una IRAN Sectur, ¿sí? Que tiene incorporado algunos puntos que tienen que ver con el medio ambiente, y otro tipo de certificación, a la 9001, bueno, otro tipo de certificaciones. Puede ser que la empresa tenga, puede ser una agencia de viaje, que tenga además otras empresas integradas, que puede ser un restaurante. El restaurante necesita implementar algunos servicios que están relacionados con una cocina solar, ¿sí? Para mejorar su energía a partir de las energías alternativas. Bueno, eso es un proyecto que tiene que ver con la mejora del medio ambiente. ¿O querés bajar el consumo de energía desde tu empresa? Que se puede, que hay sistemas que bajan el consumo de energía o que integran energía renovable, eso también puede llegar a entrar. Bien. ¿Cuántas agencias hicieron uso de esta posibilidad? Tenemos 200 agencias que ya implementaron y cobraron el subsidio y en estos momentos unas 60 agencias que están desarrollando los proyectos y que van a terminar en 2, 3, 4 meses. Bien, gracias Mabel. De nada. Javier. Buenos días. Buen día. Bien.
¿Es cierto que los abogados van a tener que devolver la matrícula este año, todos los abogados? Bueno, en realidad no, ¿No es cierto? no está impuesto, pero varios lo están pensando. Sobre todo lógicamente todos conocemos que el 1 de agosto comienza a regir el nuevo Código Civil y Comercial. Espera, vos sos abogado. ¿Alguien sabe que el 1 de agosto hay un nuevo Código Comercial? Levanten la mano los que saben eso. Sabían antes de que él lo diga, ¿no? No me mientan. Que ¿quién sabía antes de él? No, nadie lo leyó completo, eso está claro. Bien. Bien. O sea, Bastante, igual hay bastante gente que está al tanto de esto. Bien. Bastante. Cuando contraten a un abogado, pregúntenle si está actualizado o está con el código viejo, porque el cambio es importante. Bueno, está buena la aclaración. Primero decimos entonces que el 1 de agosto entra a regir el nuevo Código Civil y Comercial, que es más o menos algo así. Se tira a la basura el Código Civil, se tira a la basura el Código Comercial y se pone en vigencia uno nuevo. O sea, es la primera vez desde el Código originario del siglo XIX que sencillamente no se hace una actualización, una reforma, sino sencillamente se deroga y se pone en marcha todo un nuevo sistema. Con lo cual, bueno, el impacto es muy grande. Sí, pero ahora en el tema agentes de viajes, ¿en qué nos puede impactar eso? Yo diría en dos aspectos fundamentales. Primero, en lo que tiene que ver con el capítulo de protección del consumidor que desarrolla el Código Civil. En general, la comisión que presidió Ricardo Lorenzetti y que de alguna forma llevó a cabo los principales aspectos de la reforma, habló de un núcleo duro. Es decir, los temas centrales del derecho del consumidor están ahora en el Código. Y esto sí impacta porque tiene que ver con la relación que tienen la mayoría de los agentes con sus clientes, ¿no? Que se encuadra en este vínculo que se llama la relación de consumo. O sea que ya no es una ley de defensa del consumidor, sino que esto ya está en el Código Civil. Está en el centro del ordenamiento jurídico argentino, el derecho del consumidor, y esto, bueno, requiere obviamente una atención. Ahora, que esté en el centro tampoco quiere decir que todo lo que regule esto pueda ser un motivo de preocupación para la gente o para el empresario en general. Hay algunos aspectos que creo que pueden aportar algún grado de tranquilidad, que después los vamos a contar, y otros que tienen que llevarnos a reflexionar acerca de hacer algunos ajustes en la forma de trabajar y relacionarnos con los clientes. Empecemos por lo que nos dan tranquilidad. Así vamos. No mejor al revés, porque así uno después como que va. No, pero después Agustín nos va a tirar más. Las buenas noticias. Las buenas noticias. Ah, ¿las malas las tiene él? No. Bueno, Verónica supongo que será el cierre. No, las que nos pueden dar tranquilidad es que nosotros teníamos una definición de consumidor a partir del año 2008 bastante amplia y bastante difícil, inclusive para quienes nos especializamos en el tema, de establecer. Es decir, había una posibilidad donde con muy pocos argumentos cualquiera pudiera presentarse frente a una empresa y decir yo actúo como consumidor, con lo cual le daba una enorme cantidad de ventajas que ustedes a veces habrán padecido como proveedores en términos de mecanismos de acceso a la justicia, mecanismos gratuitos de resolución de conflictos, las denuncias en las oficinas de defensa del consumidor de los municipios en los cuales actúen o de las provincias, lo que tiene que ver con la gratuidad, creo que lo decíamos, la celeridad, es decir, una cantidad de presunciones que corren a favor del consumidor. Todo eso, lógicamente, en la medida que se entienda que el cliente es un consumidor. El nuevo código ordena bastante el concepto y de alguna forma lo acota porque elimina una cuestión que es un poco técnica, pero que es importante saber, que es que antes todo aquel que podía considerarse expuesto a una relación de consumo podría invocar el derecho del consumidor. Ahora esto se eliminó. Ahora el consumidor es simplemente el que tiene una relación con un proveedor en la medida en que destine el servicio contratado o utilizado al uso final, es decir, por ejemplo, una empresa que contrata servicios turísticos en principio está excluida, y aquel que sin tener un vínculo directo con el proveedor utiliza el servicio. Vamos a imaginar, yo te regalo a vos, Walter, un paquete turístico, vos sos consumidor para la ley, por más que no haya sido el que se vinculó con la agencia de viaje. Eso es positivo, porque se queda mucho más acotado y entonces nos permite tener mucho más previsibilidad acerca de en qué casos rigió no la ley de defensa del consumidor. Eso es lo que sería, pues, tampoco es una gran noticia, ¿no? Pero es algo Sí, un porque poco más. contame a qué caso me sacás de encima, digamos. ¿Quién me venía a atacar antes que ahora no me viene a atacar? No, bueno, en realidad quizás tiene un grado de abstracción, pero también es cierto que ahora es más claro el concepto de consumidor. Ahora por lo menos es más claro saber, bueno, en este caso rige o en este caso no rige. Antes donde uno podría realmente decir, no está demasiado claro y uno puede sufrir las consecuencias de la legislación. Una persona, por ejemplo, que ve un aviso y cuando llama y pide una cotización y vos le decís, no tengo, y te quiere hacer una denuncia porque quiere ese paquete y vos ya ¿es consumidor o no es consumidor? Ah, es consumidor. Es consumidor, a ver, la ley dice que en la medida que tenga la potencialidad de hacerlo, es decir, en la medida que esa persona hubiere destinado ese servicio digamos, a su espacio familiar o social, es decir,
en la medida que hubiera sido un turista particular, por decirlo de alguna forma. Bien. ¿No? Entiendo por qué decís que no era muy positivo, que digamos, no es mucho lo que nos sacan de encima. No, por eso dije, es algo poco positivo, pero no es para tampoco hacerse una gran Bien, ilusión. En entonces cambio, lo negativo... pasemos a lo negativo. es no, simplemente 3 o 4 cuestiones. En primer lugar, se profundiza la protección en cuanto a lo que se denomina el trato digno, o sea, ahora el Código Civil establece pautas bastante más rígidas, que a veces es bueno porque pueden ser más previsibles acerca de la forma de tratamiento del cliente, o sea, regula que uno tiene que tratarlo basado en pautas de dignidad, de decoro, etcétera, que no creo que ninguno de nosotros tenga como vocación el maltrato del cliente, pero es una cuestión que está regulada. Hay una cuestión que tiene que ver con la información, este tema que siempre lo hablamos todos los años y que es muy exigente, esto bueno se profundiza, inclusive en materia de publicidad es la primera vez que se legisla sobre supuestos de publicidad ilegal, ilícita, o sea hay algunos casos donde hay publicidades que están expresamente prohibidas, modalidades, ¿no? Sobre todo las que tengan alguna posibilidad o potencialidad de producir una confusión o un engaño al consumidor o situaciones que pueden llevar al consumidor a generar un daño a su propia salud o integridad física en función de la utilización de un servicio o de un bien. Se profundiza todo lo que tiene que ver, bueno, hablábamos de las ventas online, la cuestión de los derechos del consumidor cuando compra a distancia, que es un tema que da bastante dolor de cabeza a los agentes de viaje por este famoso derecho de arrepentirse, ¿no? Que muchas veces también hablamos de una operación dentro de los 10 días posteriores, y se amplía la base de aplicación de esta previsión. Y ahora no solamente online, sino que también es todo aquel caso en el cual el contrato no se celebra físicamente con la presencia de las partes, con lo cual hay que tener bastante cuidado, no solo porque el consumidor en principio se puede arrepentir y no hay consecuencia alguna para el consumidor, sino que además se profundiza la información que debe darse a través de medios electrónicos y además se debe dar una información acerca de cómo utilizar esos medios electrónicos, que no es lo mismo que la información del servicio, tiene que ver con la información acerca de cómo contratar a través de estos medios electrónicos. Es decir, temas que ya podremos profundizar en algún momento, pero que son como títulos que vale la pena tener presentes, ¿no? Bien, indudablemente estos temas van a ser profundizados por la Federación y vamos a ir enviando información más detallada de este tipo de estos títulos. Respecto a la publicidad, que me No, con decías... respecto a la publicidad, se ratifica el concepto del carácter contractual de la publicidad, es decir, que no la publicidad completa, pero sí los aspectos relevantes, destacados, los que se refieren a características de la propuesta, sí se incorporan en el contrato con el consumidor, con lo cual el consumidor, el cliente, para decirlo en el lenguaje de todos los días, va a poder exigirnos de manera operativa que esos aspectos que nosotros como proveedores especificamos en el anuncio. Entonces, así que hay que ser muy cuidadoso con qué es lo que uno pone o coloca en el aviso publicitario. Bien, no está de más recordar que el tema del precio final, como sigue siendo vigente, que tiene que ser el precio final. El precio tiene que ser final, que tiene que integrar absolutamente todos los aspectos, inclusive los impositivos, esa resolución sigue vigente, desde ese punto de vista no cambia mucho la cosa. Nosotros habíamos tenido, ¿te acordás?, cuando se dictó la resolución de la percepción, una cuestión donde estaba discutido acerca de si debía incorporarse el 35% o no, no hubo mayores problemas, no hubo sanciones, no hubo multas al respecto, pero bueno, hubo opiniones disímiles, ¿no? Pero en la práctica, en general, las empresas informan el precio con el 35 incluido. Bien, el cargo con tarjeta, por uso de tarjeta, no está permitido, sigue sin estar permitido. La ley de tarjeta se mantiene inalterada y sigue estando prohibido hacer discriminación de precios entre el pago contado y con tarjeta en la medida que sea en un solo pago, ¿no? Sí, está claro. Solamente ese es el supuesto. En pago en cuotas ya es otra historia. Bien. Una pregunta, ¿la tasa de embarque tiene que estar en el precio final o no? Bueno, teóricamente la resolución se refiere a precio final y debe abarcar absolutamente todos los conceptos. No nos olvidemos que el derecho del consumidor tiene el eje puesto en la protección del cliente. Entonces, en realidad, es como que el sector empresario, sea cual sea, tiene que adaptar a esa facilidad que tiene que brindársele al cliente para que pueda comprender qué es exactamente lo que está pagando y todo lo que compone el servicio o el producto que se le ofrece. En realidad hay cuestiones, lo hablábamos inclusive antes con algún colega, que se le presentan complicadas a ciertos sectores. Hay normas que en la práctica, en el sector turístico, por ejemplo, son de imposible cumplimiento. Alguna vez, Walter, hemos hablado sobre cuando la norma te dice que vos tenés que informar la cantidad de stock que tenés de billetes aéreos o de paquetes turísticos, cuando la gente no lo controla. Entonces, se le exige el cumplimiento de una norma que es materialmente imposible. Entonces, ahí aparecen un poco los vericuetos, ¿no? Y ahí aparecemos los abogados a veces también para
Sí, para agarrar la mitad de la biblioteca. Gracias a Dios. Para agarrar la mitad de la biblioteca que te sirve. No, y simplemente porque además para no quitar tiempo a Sí, los temas muy interesantes que esto, vienen. esto es mortal. Eso no Nadie sé. lo sabe, pero este televisor que número está que te acá te no nos vuelve muestra loco. lo que hay acá atrás. Nos muestra un relojito que corre a una velocidad increíble como si fuera un cronómetro de Fórmula 1. Acá no está Madonna cantando. No, y avanza muy rápido. Entonces uno va viendo cómo se va yendo el tiempo. No, simplemente dejar como planteado que también, sobre todo para quienes operan en la ciudad de Buenos Aires, que hay un nuevo régimen de justicia al consumidor, una ley que crea un fuero nuevo que se va a ocupar de atender todos los reclamos de los consumidores, no solo en materia administrativa, sino que judicial, ¿no? Esto es un tema que va a tener un altísimo impacto en los próximos meses cuando esté funcionando, que se va a llamar la nueva justicia nacional en las relaciones de consumo. Todos los temas, hasta 250.000 pesos aproximadamente, van a caer ahí. Bien. Con un mecanismo muy rápido de resolución de conflictos, totalmente gratuito. Si el consumidor la va a tener muy fácil, ¿no? Bien. Por el lado de consumidores, cuando consumimos otra cosa está buenísimo. Sí, seguramente Eso sí. también hay que destacarlo, ¿no? Porque consumimos un montón de cosas, menos viajes y turismo. Y una última postilla que tiene que ver con la relación entre empresas. El código regula los contratos predispuestos, cosa que antes no sucedía. Es decir, cuando ustedes quizás son pymes y contratan con los mayoristas, hay toda una cuestión interesante vinculada a cómo debe interpretarse las condiciones generales a las cuales suscriben. Y también hay una novedad bastante importante, que es muy del derecho moderno, que es que los contratos también empiezan a interpretarse en el conjunto de la operación económica que se lleva a cabo, se llaman contratos conexos. Si uno suscribe una serie de contratos, pero con un sentido de un negocio donde uno sin el otro no tienen relevancia, entonces también la interpretación es del conjunto contractual. Esto es importante porque muchas veces uno dice, la financiación va atada a la compra del servicio y esto empieza a interpretarse como un todo, como un conjunto. Bien, gracias Javier. Yo voy a hacer un comentario al respecto, porque lamentablemente no hemos tenido oportunidad normativa de darle una suerte de protección a la gente de viaje. La relación de consumo de esta actividad, yo entiendo que el segundo débil es el agente de viaje, porque esos contratos conexos que decía Javier son también remotos. Y además contratás con líneas aéreas que no tenés ningún control ni posibilidad de hacerlo. Y bueno, por eso creo que respecto de estos temas hay mucho que trabajar, porque estamos siendo desnudados en el riesgo. El viaje en sí mismo está impregnado de lo contingente, de lo accidental, de lo aleatorio, y eso por ahora no está considerado y habrá que trabajar para que se lo considere. Bien, esto, para aclararle un poco a la gente, es un tema que comienza en este momento, que empieza a debatirse y en el cual es un camino que se empieza a andar. No hay respuestas a un montón de planteos que se empiezan a hacer, sino que las respuestas van a ir corriendo a medida que empiece a funcionar el código, empiece a haber jurisprudencia y empecemos a trabajar desde las instituciones, desde los lobbies y de las doctrinas, a ir generando un poco de posiciones sobre estos puntos que se están planteando, ¿no? Bien, Agustín, se firmó el... Yo preparé la naturaleza jurídica del chamamé. Bueno, eso lo hablamos otro día. Pero ahora, no, pero... Ahora hablemos, ¿se cerró el acuerdo paritarias o no? No, estamos trabajando en eso con ahínco porque pensamos en los trabajadores de la actividad turística. Bien, ¿y qué es lo que se cerró, que salió en los diarios, que se cerró en el acuerdo? 130/75, que es el convenio colectivo de comercio. Y eso nosotros no tenemos nada que ver. No, nosotros tenemos un convenio colectivo donde una de las partes signatarias, vamos a hablar en difícil, como lo decía Javier, yo tengo que aprender eso de Javier. No, era hablar fácil la idea. Bien, uno de los firmantes es comercio, pero es un convenio autónomo, autárquico e independiente del de comercio, y además se refiere a otra actividad totalmente distinta. Nosotros tenemos un convenio colectivo de actividad, que es obligatorio para todos los empleados y empleadores de la actividad turística llevada adelante por una agencia de viaje. Bien, si una agencia de viajes, supongamos que no se enteró de esto y está pagando los aumentos de acuerdo al convenio del 130 y está pagando el INACAP y todo esto. Mira, un convenio colectivo, como es una norma convencional,
es como, y sale en el boletín oficial, es homologada, tiene control de legalidad, etcétera, es como el Código Civil, se presume que la conoce y además es obligatorio. Si no lo hace, corre los riesgos propios del que no cumple una norma, aunque sea convencional. ¿Y el que está pagando el INACAP? Es un notario. Está tirando... Sí, porque está tirando la plata, digo Ah. notario con cariño, ¿no? Bueno. Otario. Bien. Está tirando la plata, no, paga mal, y el que paga mal pierde, porque no la Bien. puede recuperar. Contanos un poco, para la gente que tiene transporte, el tema UTA y los conflictos que hay, breve. Mira eso, 1 minuto. ¿Tengo 1 minuto? Sí. Me voy. No, el acuerdo de UTA, lo que un poquito. Bien. Nuestro convenio colectivo prevé el transporte. Nuestra actividad, la actividad turística, prevé el transporte. Tan es así que hasta el decreto 958, que es la norma central del transporte de pasajeros, en el capítulo 5, me estoy acordando de todo, qué bueno, desarrolla el transporte turístico y especialmente lo que se refiere al turismo receptivo. Eso está absolutamente reglado. O sea que si yo tengo choferes, los choferes están contemplados en el convenio colectivo. Están contemplados en el convenio colectivo de trabajo, está contemplado en las normas que regulan el transporte de pasajeros para el turismo. ¿Y qué pasa cuando me...? Lo que pasa es que en el 2010 la UTA firmó con una cámara de transportistas de lo que llaman transporte libre, le pusieron la palabra turismo y ahora quieren todo chofer que tenga un rodado de turismo lo quieren afiliar. Yo creo, estoy convencido que lo único que quieren juntar es gente para su nómina, porque en los casos de Calafate, Ushuaia, las prestaciones médicas las sigue dando comercio, las guarderías las sigue poniendo comercio, etcétera. Yo estoy muy molesto con esa situación y no logramos que los jueces se pongan los pantalones. Bien, pero si alguna persona tiene un conflicto por este tipo porque lo apuran para que no cuente con nosotros. No, sí, que te llame y que se comunique con Agustín Beberaggi. Después voy a poner el celular ahí para que todo el mundo se pueda comunicar con el doctor si alguna persona tiene un conflicto de este tipo. Las 24 horas, por supuesto, a disposición, como corresponde. Honorarios, bien. Bien. Verónica, porque si no, no nos va a quedar tiempo para ninguna pregunta. Nosotros, desde acá, celebramos que esté Verónica y no Pascual. Verónica, vamos a ver, dentro del tema impositivo, que es un tema arduo, amplio, y sabemos que existen conflictos tipo el impuesto, débitos y créditos, la percepción, pero creo que esos no son temas de esta charla. Me gustaría, en estos momentos, hablar de la distorsión impositiva, ¿sí? ¿Existe una distorsión impositiva dentro de Argentina? ¿No? ¿Hay algo de eso? Sí. Hay distorsión impositiva en cuanto a los ingresos. Dos tipos de distorsiones. Por un lado tenés la distorsión en las tasas, que están diferenciadas entre las distintas jurisdicciones, y eso hace que depende en qué jurisdicción esté la agencia, porque no importa dónde esté comprando, desde dónde compre el cliente, sino dónde está radicada la agencia, está tributando un ingreso bruto con una tasa diferente en cada lugar. La otra distorsión que se genera es jurisdicciones que gravan sobre el total de la facturación. Nosotros somos todos intermediarios, entonces deberíamos estar tributando sobre la comisión y ya tenemos el problema donde las percepciones, sobre todo las bancarias, las de las tarjetas, perciben sobre el total de lo transaccionado y eso va de la mano de la facturación, pero además hay algunas jurisdicciones que están gravando sobre el total de la facturación y no sobre la comisión. Bien. Esa distorsión es más grave que la de la tasa. La de la tasa Sí, es totalmente. menor cuando el concepto a imponer Sí, es mucho sí, mayor. porque todos sabemos que la comisión es una parte muy chiquita del total de la facturación
Entonces, a la hora de ver la gravedad de las distorsiones, es mucho más importante la jurisdicción que esté grabando sobre facturación versus comisión que la diferencia de tasas que en definitiva termina siendo porcentualmente más baja. Bien. Y en el ámbito internacional, digamos, existen, digamos, hoy una competencia que se da dentro del país entre agencias que están en distintas provincias y es lo que vos explicás. ¿Qué pasa con agencias o páginas web que estamos en distintos países y competimos? Hoy la tecnología nos permite competir. El lugar físico hoy es un detalle y la verdad que la tecnología permite competir de igual a igual cualquiera que esté en cualquier lado. ¿Existe distorsión ahí o no? Sí, como vos decís, la tecnología hoy permite que el mismo cliente que te está comprando a vos o a mí esté comprando en Brasil, en Paraguay, en cualquier destino, y los distintos países imponen a la actividad de manera diferente, tal es así que hay países que tienen una imposición muy baja sobre la actividad turística y eso nos deja en desventaja porque nosotros tenemos todos los gravámenes aplicados sobre la actividad y es claro, el cliente está comprando en el exterior el mismo servicio que si me lo compra a mí, yo estoy pagando impuestos sobre eso, y si lo compra en el exterior no. ¿Existiría alguna posibilidad de equilibrar esto positivamente? Mira, hay países que lo han grabado desde la compra con tarjeta en el exterior. No como percepción, sino como un impuesto estamos hablando. Sino como un impuesto. Eso hace equilibrar aquello que yo estoy desde este país comprando afuera, que esté grabado de la misma manera que si se lo compra una agencia local. Bien. Gracias, Verónica. Esto es un poco la presentación de los temas que nosotros queríamos hacer y como esto corre muy rápido, no quiero hablar mucho. ¿Qué preguntas que tengan para hacer o no sé? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí vamos, Ahí ahora lo viene. acercamos. Vamos. Gracias, chicos. Muy bueno. Uy, mira esto. Casi mato a alguien. Perdón. No es nada grave. No, aprovecho mientras se van acomodando los micrófonos para retomar. Agustín decía muy bien como que la gente es como un segundo consumidor débil. Yo quiero simplemente aclarar que la regulación que el código agrega en materia de contratos predispuestos es una ventaja para la gente porque en realidad lo toma también como adherente de las propuestas que muchas veces los mayoristas le establecen sin posibilidad de discutir contenidos. Entonces hay como un nivel de protección que tiene que ver con el consumidor, pero también existe un nivel de protección para el adherente de un contrato predispuesto, por más que no sea consumidor, cosa que sucede cada vez más en el mundo empresario. Uno contrata y recibe las condiciones tal cual su proveedor se las plantea. Y acá hay pautas de interpretación que hasta ahora no existen y van a empezar a existir a partir del 1 de agosto con la entrada en vigencia del Código Civil. Hasta ahora era lineal. Exacto. Y bien, no, ya está. Bueno, tenemos preguntas para hacer, así las chicas van acercando los micrófonos. Ahí hay una para empezar. Siempre me gusta el primero que se anima. Bien. ¿Lo acercan para ahí? Si no, voy yo. ¿Sí? Ahí está, perfecto. A mí porque me gusta bajar, moverme, ¿viste? Soy inquieto. Una cosa, perdón, algo que no hicimos ayer que estaría muy bueno, siempre el que pregunta intente presentarse. Está bueno saber de dónde viene la pregunta, qué tipo de profesional es, para entender bien el concepto. Entonces, anda, le acercamos uno de acá, si no. Sí, permiso, les voy a robar uno. ¿Me llevas vos? Bárbaro. Hola, bueno, mi nombre es Bernardo, pertenezco a una empresa de turismo de Córdoba. Claro, por ejemplo, esto va dirigido a Mabel. Cuando hablaban de que se podría recibir un reintegro sobre el 60% en cuanto al armado de un stand y demás en un evento de estos de turismo, ¿es solamente para FIT o también para otros eventos? Por ejemplo, el que se hace en Córdoba, el workshop que se hace en Córdoba o en distintas regionales, ¿también podría ser así? Sí, por supuesto, puede ser cualquier tipo de evento, siempre y cuando vos presentes un contrato del espacio. Ahora, la pregunta, perdón, para ser más claro,
lo organiza, supongamos, Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes. Sí, por supuesto, cualquiera. No, no, puede ser municipal, puede ser, el evento puede ser municipal, local, provincial, nacional o internacional, siempre y cuando vos traigas, presentes un contrato de contratación del espacio. Puede Bien. ser una feria particular, privada, siempre que vos, repito, presentes un contrato de espacio. O sea, entre, digamos, en este caso particular, mi agencia con la asociación donde contrato el Sí. espacio en eso. Efectivamente. Sí se puede. Sí, sí, sí. ¿Y claro. tiene alguna tiene algún tipo de condicionamiento? Por ejemplo, si tiene que ser pago con cheque, pago con tarjeta de débito, porque, por ejemplo, Sí, sé sí, que hay algún perfecto. tipo de normativa al respecto. Sí, muy buena tu pregunta. Los pagos se pueden hacer solamente con cheque o transferencia bancaria. Perfecto. Sí, efectivo no se puede, depósito no se puede. Bien. Solamente transferencia o cheque. Transferencia o cheque. Perfecto. Muchas gracias. Recuerdo No, de que nada. la CAB es parte de FAEBIT y cualquier regional o cualquier provincia, de cualquier provincia el beneficio es el mismo. No hay, Bien. no hay distingo en eso. Yo puse No. FIT porque es el ejemplo más, digamos, el que más se usa, pero la verdad es que es muy buena la pregunta porque se puede aplicar para cualquier feria o cualquier workshop de cualquier lugar del país. Bárbaro. Bien, Gracias. tenemos otra por ahí. Perfecto, ahí está el señor. Mabel, aprovecho y te pregunto, el tema de transferencia, cheques, por un tema de transparencia también, ¿no? Para que Sí, quede asentado claro, el exactamente. movimiento y que no haya... Exactamente. Sí. Bárbaro. Sí, ¿qué tal? Nombre... Mi nombre es Daniel, pertenezco a una agencia también de Córdoba, Hola, Daniel. fundamentalmente de receptivos. Bueno, con Mabel ya he tenido la posibilidad de ser partícipe de eso y con mucho éxito. Pero en realidad mi pregunta es para el doctor Agustín. Con respecto al INACAP que no estamos pagando, teóricamente en el convenio había un 1% que supuestamente se tenía que, a través del pago del 1%, era para el pago de sueldos, se reintegraba el 1% para futuros capacitaciones para empleados, todo eso, y eso no se está aplicando todavía. No, nosotros estamos, yo creo que a poco tiempo de concretar el Instituto de Capacitación de la Actividad Turística, que es similar a lo que es el INACAP, lo hemos dado en llamar INCATUR y estamos próximos a concluir los trámites de implementación de ese instituto. A partir de ese momento, y previa comunicación clara, fehaciente de FAEBIT, los agentes de viajes van a tener que aportar este 1% para solventar la actividad del instituto, que creo que le puede dar otra instancia de crecimiento a la actividad, porque habrá con qué solventar trabajos técnicos de comunicación y de protección a las agencias. Y el INACAP no pertenece a nuestro convenio colectivo de trabajo, pertenece a comercio. Y la otra pregunta, aprovechando que estoy en la posibilidad de poder hacerla. En la provincia de Córdoba, nosotros por más de un año estuvimos sin tener libreta de trabajo para los conductores de turismo. Eso fue por un acuerdo de AOITA, en ese caso nosotros en Córdoba tenemos AOITA y UTA, tenemos las dos, pero en realidad... Yo colaboré con esa situación y intervino el secretario de Comercio local de Córdoba. Sí, pero en realidad lo que le quería decir, en realidad es que desde hace 4 meses hemos podido conseguir a través de la CAP que nos entreguen la libreta de trabajo para los conductores de transporte. Bien, bárbaro. Última pregunta. Bien, vamos a ir por ese lado, para allá. Y después, recuerden siempre, a la salida, a la derecha, donde está ese livingcito armado, ese es el rincón del disertante. Ahí donde está la gente que pasa a hablar, las mesas paneles, los disertantes, pueden ir, preguntarle, hablar cara a cara, tratar temas un poco más extensos que una pregunta. La idea es que se pueda continuar allá, a modo de networking. Vamos con la última, por favor, entonces. Sí, buen día. Soy Silvia, de una agencia de viajes de San Juan. Mabel, una consulta para vos. Ya hemos trabajado en un proyecto, quiero saber si este subsidio tiene algún término, está todo el 2015 vigente, tiene algún término,
y si las empresas, porque viste que es como engorroso por ahí presentar la carpeta, si las empresas que ya alguna vez hemos presentado algo, tenemos un poco más allanado el camino o hay que hacer todo de vuelta. Y bueno, después... Sí, hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, con respecto a tus preguntas, este sistema de subsidios debería estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. También aclaro que hay otros subsidios, nos pusimos, digamos, quisimos promocionar este subsidio, pero hay otro subsidio para capacitación. Daniel, si vos estás esperando y necesitas capacitación, hay subsidios solamente para capacitación. Los espero después cuando salgamos de aquí y le explico. Con respecto a lo que vos decías, las carpetas. Bueno, en realidad las carpetas, desde que estos programas de subsidios comenzaron originalmente, era mucho más engorroso. Con esto no quiero decir que ahora sea simple, porque la verdad que la documentación hay que presentarla, hay a veces un poco de demoras. Nosotros tenemos la gran suerte de trabajar hace mucho tiempo en estos subsidios y de acuerdo a la cantidad de proyectos que hemos presentado y al porcentaje que tenemos aprobado, que es casi el 100%, gracias a Dios llegamos a tener un ejercicio en la presentación de la documentación muy importante que permite que solamente en 7 días se apruebe el proyecto y que en 10 días ustedes puedan presentar la documentación respaldatoria. Esto quiere decir que el proyecto que se aprobó técnicamente, ¿sí?, que se aprueba en 7 días, recién a partir de ahí el empresario presenta la documentación de respaldatoria. Si no se aprueba el proyecto, no tiene que presentar nada. Y las carpetas en realidad consiste en 2 certificados que están estandarizados. Ya no se presentan más balances, no se presenta más certificado fiscal para contratar. Entonces, yo creo que vos estuviste en la primera etapa cuando se presentaba, era bastante más largo. Ahora, repito, se presentan solamente 2 certificados que están estandarizados. Esto quiere decir que lo tienen que completar ustedes. Lo certifican y lo presentan. Y se presenta posterior a la aprobación del proyecto. Y después, para la solicitud de desembolso, solamente es nuevamente un certificado contable que lo firma un contador de la empresa, que sabe que esa actividad se desarrolló y se cobró. No hay que presentar ni fotocopia del documento por el cual ustedes pagaron, es decir, el cheque, no hay que presentar la cuenta corriente bancaria que se presentaba en aquel momento para mostrar que el dinero había salido de la empresa y se pagó al consultor, simplemente hay que completar ese certificado contable en donde hay unas preguntas, ustedes la tienen que completar, la firma un contador y eso es lo único que hay que presentar. Y en cuanto a tu caso o los casos de empresas que ya presentaron proyectos, sí, claro, es mucho más fácil, siempre y cuando el proyecto se haya terminado. Cuando el proyecto no se termina por algún motivo, es decir, no cumplió la empresa o el consultor con la terminación de ese proyecto, obviamente la carpeta quedó abierta. Entonces ahí hay que indagar un poco por qué quedó abierta, quién fue el culpable. Si no hubo culpable, lo cerramos bien la carpeta y podemos pedir otro proyecto. Si fue irresponsabilidad del consultor o de la empresa, ya es más complicado poder presentar otro proyecto. Gracias. Gracias a usted. Chiquita más, por favor, para Javier o Agustín. Dale, después me retan a mí, te estoy bancando. ¿Tenemos alguna...? Me gustó el por favor, así que... Por favor, Agustín. Pero nos vemos en el rincón. ¿Puedo o no preguntarte? Sí, métele. Dale. Mira, el tema de... ¿Tenemos alguna protección posible los agentes de viaje con esto del consumidor que se puede arrepentir? ¿Que desista del viaje? Claro, porque viste que hay tarifas que no tienen devolución, hay precompras de hotel, o sea, ¿hay alguna forma que podamos hacerle firmar al pasajero, mirá, esto que estás comprando no tiene reintegro? Esa respuesta es compleja. Y no me estoy haciendo el estúpido, que sé que me sale bien. Pero es complejo, depende mucho de la circunstancia particular. El tema del certificado médico antes de volar, si podés, están las condiciones generales. Las condiciones generales tienen la particularidad que si no se las entregaste antes, firmadas, etcétera, resolución 256, estamos en falta, digamos. La instrumentación del contrato de viaje
yo la veo compleja y deficitaria. Y todas esas cosas tienen que ver con un caso en particular. En principio, desde defensa del consumidor, el hombre puede desistir si tiene una causa cierta, tiene derechos a hacerlo. Y nosotros tenemos pocos elementos para contrarrestar el reclamo. De arrepentirse de viajar. Dentro en la venta a distancia, la de los 10 días. El plazo de arrepentimiento. Te paso por las dudas. Ah, bien, yo entendí mal. Bueno, igual está el rincón del disertante. Igualmente, que eso, si es un tema, por el tema A de los 10 distancia días, o siempre no, mucho más o cuando tenés un pasajero. Pero son dos en la temas distintos. oficina. Como Agustín, yo adhiero a la respuesta cuando no es a distancia la operación. Ahí sí, porque realmente no hay un derecho a arrepentimiento cuando el cliente va a la agencia, contrata, no hay un derecho a arrepentimiento incausado, lógicamente, como bien dice él, en la medida que hace una causa, que va a las condiciones, que va a esas cláusulas abusivas, pero en principio sí, está obligado a cumplir y el agente no tiene por qué hacerse cargo de un arrepentimiento incausado. La venta a distancia es más compleja, está para el rincón del disertante, pero sí decir que, como bien dijo Walter, el código empieza a regir el 1 de agosto y vamos a ver cómo lo interpreta la jurisprudencia. Pero yo en un momento había hablado con él acerca de una previsión del Código Civil, que es la primera vez que hace algunas exclusiones a los supuestos del derecho a arrepentimiento. Y hay una previsión del Código que podríamos, quizás un poco forzadamente, esta es una reunión de amigos, igual que quede un poco entre nosotros, ponerla un poco del lado de la gente, que es la que dice que no puede ejercer el consumidor el derecho de arrepentimiento cuando se trate de productos confeccionados conforme a especificaciones suministradas por el consumidor. Con lo cual podríamos tratar de ver la manera de instrumentar un pedido expreso al consumidor, digamos, que termine consintiendo las características del paquete que va a contratar y que quede configurado como un pedido al consumidor conforme a sus gustos y ahí encuadrarlo dentro de lo que sería un pedido específico a medida, ¿no? De todas formas, es un tema que hay que profundizar. Pero el camino sería por ahí, vos querés tal precio, es sin derecho a cancelación o sin derecho a nada. Si vos querés derecho a cancelación, tenés otro precio. Y ahí el consumidor está eligiendo. Y ahí perdería ese derecho. Pero estamos más que en pañales. Y es un tema más que bravo para nosotros. Afortunadamente hasta ahora no hubo grandes problemas con esto, porque el consumidor no es consciente de esto. Por suerte ahora empieza a regir el nuevo código con alguna herramienta que hasta ahora no teníamos, y esto existe hace rato. Yo creo que respecto a estas inquietudes, cuando se plantee el negocio, ya nos vamos. Y cuando se plantea el negocio, creo que hay que mirar la cuestión al revés. Creo que hay que medir primero los riesgos, y estos riesgos, en derredor de la cuestión legal, es poco evaluado por el empresario a la hora de diseñar su negocio. Creo que ha llegado la hora de que se evalúe el riesgo, por aquello que decíamos que todo viaje está impregnado de lo contingente, accidental, aleatorio y demás. Bárbaro. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. De verdad, Mónica. Uy, vamos a hacer así. Bárbaro, bueno.